Estado Nacional. Mientras directores de hospitales claman por colapso en el sistema, Comisión de Emergencia señala que declarar alerta roja no es la solución. Y yo creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional. Ni siquiera me atrevería a decir que institucional. Hay una descoordinación entre autoridades de la Caja y autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias que deberían estar totalmente unidas para la toma de decisiones. A pesar de que el gobierno anunció más compra de vacunas, la Contraloría señala áreas de mejora en el manejo del proceso de vacunación. Que hay debilidades en el uso de los datos. Ahí es donde sentimos nosotros que el Ministerio de Salud se ha convertido en un ente reactivo y burocrático y no proactivo. ¿Qué le espera esta semana al sistema hospitalario? ¿Tiene ya la Caja un inventario de necesidades y un plan para enfrentar el desastre? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Gracias por estar con nosotros las mañanas de los domingos. Lamentablemente cerramos una semana muy complicada en medio de esta etapa de la crisis sanitaria por la COVID-19. Una en la que, a pesar de las proyecciones positivas que existían inicialmente, hubo 3 días con un crecimiento en la tasa de contagio. También presenciamos a nivel nacional el llamado de todo el personal hospitalario debido a la gran cantidad de personas que han tenido que ser internadas y que están llenando las unidades de cuidados intensivos de todo nuestro sistema hospitalario. Además, han surgido los señalamientos por debilidades en el proceso que se arrastran en el proceso de vacunación. ¿Qué nos espera la próxima semana? Para eso hemos invitado el día de hoy al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, entidad que además ha estado tratando de coordinar con hospitales privados la posible atención de pacientes en sus instalaciones, también ampliando la capacidad interna de cada uno de los hospitales, comprando medicamentos. Buenos días, doctor Macaya, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que ha sido una semana muy dura, así que aquí en Estado Nacional valoramos que usted haya tomado un espacio en su agenda, que está muy ocupada para hablarle a la población sobre esto. Muchísimas gracias, doña Liliana, y encantado de estar en su programa. La última vez que nos reunimos en su programa era al puro principio de esta pandemia. Hoy son 14 meses más tarde y una situación muy diferente. Así es, esa primera era la segunda edición de Estado Nacional y lo invitamos aquí, doctor Macaya, para que habláramos de si estaba preparado el sistema hospitalario. Por supuesto, en ese momento no nos imaginábamos la dimensión de la crisis que íbamos a tener que enfrentar. Pero también hemos invitado el día de hoy al doctor Marco Vargas. Él es el jefe del Centro Especializado de Atención en Pacientes con COVID-19, el CEACO, quien esta semana levantó la voz de alerta sobre la situación que se está viviendo en los hospitales. Doctor, una semana durísima para ustedes. Bueno, en realidad son 14 meses durísimos. Buenos días. Buenos días. Son 14 meses de ver a mis compañeros en todos los ámbitos de la institución trabajando mañana, tarde y noche, buscando mejorar procesos y teniendo el honor de servirle a una población que en este momento está enferma. Sin embargo, esta semana se dio una cantidad de hospitalizaciones y de agravamiento de pacientes que no habíamos visto en esta pandemia. Desafortunadamente sí, hemos tenido días muy malos y otros peores, con gran cantidad de pacientes, no solo en el sistema hospitalario, ya en camas hospitalarias, sino en los servicios de emergencia y en las unidades de respiratorio a lo largo y ancho del país. Bien, ahora vamos a conversar de lo que les ha tocado vivir y ya las decisiones que han tenido que empezar a tomar. También estará con nosotros el día de hoy el estadístico Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, una dependencia que semanalmente realizan el reporte de análisis y simulación espacial de la pandemia. Bienvenido, buenos días, Agustín. Ustedes también han estado haciendo el reporte que nos muestran, lamentablemente, nos confirman esas malas noticias. Una semana histórica. Sí, muy buenos días a doña Liliana, al doctor Macaya, al doctor Marco, un saludo cordial. Sí, efectivamente es unos días complicados, unos meses complicados y todavía nos falta un largo trecho camino para poder entender qué es lo que nos va a vaticinar las próximas semanas. En el observatorio nos hemos enfocado casi que desde el día 1 a tratar de comprender y analizar a través de los datos oficiales el comportamiento de la pandemia, posibles escenarios optimistas, pesimistas, conservadores,
y de ahí es un poco el trabajo que queremos compartirles el día de hoy en esta mañana. Un trabajo muy importante porque ahora vamos a analizar los datos y las cosas que ustedes encuentran de lo que pasó esta semana. Bueno, si vemos la evolución durante los últimos 3 meses, pero lo que pasó esta semana, ahora ustedes van a ver algunos detalles, por ejemplo, en cuáles cantones se está dando una tasa de contagio muchísimo más alta y que deberíamos estar haciendo. Pero para arrancar esta conversación, permítame invitarle a ver este resumen con algunos de los principales hitos que vivimos esta semana cuando se dio el colapso hospitalario. La pasada fue una semana para el olvido. Lamentablemente, el país llegó a nuevos récords de contagio y muertes diarias por COVID-19 que llevaron al punto del colapso al sistema hospitalario. Algunos días con más de 3.000 casos nuevos y en los que hubo en promedio más de un muerto por hora, generó un llamado de SOS enviado por las gerencias de la Caja y los directores hospitalarios para que se decretara alerta roja. El mismo topó con una dosis de realidad por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, donde respondieron que esa no era la vía para atender la crítica situación. En este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional, ni siquiera me atrevería a decir que institucional de alguna de nuestras instituciones, porque si algo hemos mostrado es una altísima capacidad para resolver. No sé cuántos muertos más el señor Solís espera para hacer esa declaratoria. Y vamos un poco más, Liliana. Nosotros consideramos responsables a la Comisión Nacional de Emergencias de un posible desastre sanitario de no tomarse las medidas suficientes. Porque esto no significa cerrar el país. Esto es completamente falso. Indiscutiblemente, hay una descoordinación entre autoridades de la Caja y autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias que deberían estar totalmente unidas para la toma de decisiones. La escalada de casos, hospitalizaciones y muertes se da en momentos de múltiples críticas y señalamientos al manejo de esta etapa de la crisis. Entre ellos, informes de la Contraloría, que por un lado encontraron miles de inconsistencias en los registros de pruebas de detección del COVID-19 y por otro, problemas en la Estrategia Nacional de Vacunación. La Contraloría encontró debilidades que considera importante que se deben subsanar de cara al proceso. Entre ellas, hay una brecha en el proceso de vacunación entre las áreas de salud de la Caja y las áreas de vacunación. Según el ente, se detectaron brechas importantes en el avance del proceso. Por ejemplo, en el grupo de mayores de 58 años, hay cantones como Colorado que casi llegan al 90% de cobertura, así como Acosta y Cóbano que sobrepasan el 70%. En el otro extremo, cantones como Limón, Guásimo y Atenas no llegan ni al 20%. Hay debilidades en el uso de los datos, en el uso de la información, desde el punto de vista de que se está generando gran cantidad de información por parte del Ministerio de Salud y por parte de las propias autoridades de la Caja, pero se considera que esa información no se está cruzando ni se está utilizando como debería ser para tomar decisiones importantes. Según el ente Contralor, la información para la toma de decisiones se encuentra de manera dispersa, en formatos y estructuras diferentes y los datos recopilados difieren entre unidades. La respuesta del Ministerio de Salud es que han tenido un proceso de mejora continua implementando soluciones tecnológicas y que coinciden en que de la mano con la Caja se debe robustecer la interoperabilidad entre instituciones. Un site de la Contraloría permite hacer comparaciones con datos del 3 al 7 de mayo pasados. A esa fecha, el avance del porcentaje de población con las 2 dosis completas en países como Israel, reconocido por ser una de las mejores prácticas, alcanzaba el 58.7%. En Chile llegaba a un 35.6%, mientras que en Estados Unidos a un 32%. Costa Rica contaba a esa fecha con un 6.8% del total de la población con cobertura total. El gobierno anunció esta semana la compra de 2 millones más de dosis de vacunas de Pfizer, así como una solicitud de donación o préstamo al gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Caja anunció en mayo que empezó a habilitar la vacunación durante el fin de semana en algunas áreas de salud. Los señalamientos se unen a otras voces que claman por decisiones urgentes en el proceso de vacunación para controlar la crisis sanitaria. El Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica, en múltiples ocasiones, ha dicho que el sistema de vacunación ha sido lento y deficiente. A esto se nos han sumado otras instituciones. Por eso le solicitamos al gobierno voluntad política para incrementar, de traer 60,000
vacunas a traer 150.000 vacunas por semana y haber sido aplicadas. Es la única forma que de aquí a diciembre podríamos llegar a vacunar en promedio 2.250.000 personas. La población activa del país, la que tiene que trasladarse de sus casas a sus trabajos y viceversa, es la población que en este momento está más expuesta, pero los protocolos no están llegándoles a ellos. Entonces, ahí es donde sentimos nosotros que el Ministerio de Salud se ha convertido en un ente reactivo y burocrático y no proactivo de cara a estos cambios tan dinámicos que tiene la pandemia. También se mantiene el pulso entre quienes sostienen que son urgentes medidas no solo para reforzar el sistema hospitalario, sino para contener los focos de contagio. El Colegio de Médicos es uno de ellos. Insisten que la restricción vehicular se varíe temporalmente, de forma que los vehículos solo circulen 2 veces por semana. También se refirieron a la petición que han hecho sindicatos de educación y algunos diputados sobre el curso lectivo. La suspensión presencial de las clases en nuestro país, por al menos de 4 a 6 semanas, mientras logramos así disminuir la posibilidad de contagio a través de los chicos. También piden más pruebas. La exigencia de una prueba PCR a cualquier persona que quiera ingresar a suelo costarricense, sea por ruta marítima, terrestre o aérea. Este último punto es rebatido por el sector turístico. Únicamente alrededor del 0.5% de los turistas que nos han visitado han sido afectados por el COVID-19. La verdadera fuente de contagios son las actividades informales e ilegales que se efectúan sin ningún control. Esta semana, en entrevista con Malas Compañías, el presidente de la República explicó el racional tras las decisiones que se toman en este tema. Yo me solidarizo y entiendo lo que se está viviendo en los hospitales y entiendo lo que se está viviendo en los empleos y entiendo a la jefa de hogar que tiene 3 chiquitos, tiene que trabajar y que está angustiada porque le quieren devolver los chiquitos a la casa cerrando las clases. Vea qué difícil es por todos lados. Pero ella ocupa el empleo y ocupa que los chiquitos vayan a la escuela y ocupa no contagiarse. No es un dilema sencillo el que vivimos. Diferentes perspectivas de una crisis que ha golpeado durísimo, no solo a las familias costarricenses que siguen perdiendo miembros en las garras de esta crisis, sino en diferentes niveles. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en la coordinación institucional de atención de la emergencia? ¿Y qué pasa con los datos? Esos son los 3 temas de los que vamos a conversar hoy en Estado Nacional. Quiero comenzar primero con el doctor Vargas. Doctor, reláteme el peor día que ustedes vivieron en el SEACO la semana pasada, solo como un pequeño reflejo de lo que se ha estado viviendo en todos los hospitales nacionales. Bueno, es que toda la semana pasada son días para escoger, todos fueron malos por diferentes razones. Pero quiero contarle 3 momentos que fueron muy puntuales. El primero es alrededor del 5 de mayo, cuando llegamos a tener 65 almas en espera de progresar, que ellos fueran a una cama que requerían, pero no contábamos con esa cama. ¿Dónde estaban esas 65 personas? En todo el país. Limón, Heredia, Alajuela, Cartago, en la anexión. Personas, yo lo vislumbraba y ese día lo dije como que yo despegué un avión sin tener una pista fija, pero despegué el avión porque me enfermé y se me está acabando el combustible y tengo que llegar a algún lado. Bueno, se hicieron esfuerzos a nivel interno dentro del SEACO, pero también de los señores directores de los hospitales, de las gerencias y demás, para poder paliar esta situación en el sentido de asignarles la cama que se merecían. Todavía ese día se logró en las siguientes 12 horas disminuir esta lista casi a la mitad, pero estamos hablando que el 60% de esas 65 almas son pacientes críticos o severos, que estamos en el tope de la criticidad, que son los pacientes que más largo consumen camas. El tener la referencia de uno de nuestros emergenciólogos, en realidad 2, que llegaron a 2 hospitales y me dijeron, jefe, el problema es que la gente está en el pasillo de emergencias con un cilindro de oxígeno en la mano. Y en un hospital que fue el Calderón Guardia se quedaron sin tomas de oxígeno para los pacientes.
Y escuchábamos a la directora del hospital de Heredia que dijo esta semana también que no tenía ni siquiera una silla donde sentar a esos pacientes con el tanque de oxígeno. Habían pacientes de pie en el hospital de Heredia, no porque es que simple y sencillamente ya no había espacio. Y el tercero fue tener que hacer una llamada a un padre de familia para que su esposa se despidiera de él y de sus 3 hijos, porque en la siguiente media hora le iban a intubar. El oír y verlos despidiéndose en dolor profundo, en soledad, diciéndose cosas que solo se dicen un esposo y una esposa en la intimidad de su familia, que solo se lo dicen sus parejas, que solo se habla con los hijos así una vez en la vida. Ante la inminencia de la muerte. Ante la inminencia de un desenlace fatal. El tener que haberlo hecho es de las cosas que marcan, pero eso lo están haciendo mis colegas, mis amigos y mis compañeros enfermeros, terapeutas y médicos a lo largo de toda la institución. Vimos esta semana que hay casi, más de una muerte por hora. Hubo días que hubo más de una muerte por hora en el país. Hubo días de 32 fallecimientos. Eso es más de una muerte por hora, una muerte cada 20 minutos más o menos. Eso es lo que se está viviendo. ¿Y se quedan ustedes en este momento, doctor, sin recursos para enfrentar lo que está sucediendo? El mayor faltante de recursos en la institución es el agotamiento que enfrentan los funcionarios. Todavía tenemos suficientes insumos para trabajar en la mayoría de las áreas, pero la gente está cansada, muerta. Son 14 meses de comer mal, dormir mal, aumentar de peso, problemas con su familia, separaciones familiares, divorcios, pérdidas de pareja, no ver a los niños, que se les muera un familiar y no pueden asistir, no lo pueden ver en igualdad que cualquier otra persona. Tenemos muertos en la institución y tenemos también compañeros que han perdido a seres muy amados que no los han podido visitar. ¿Por eso usted cree que las medidas para ya no solo buscar ayuda para ampliar la capacidad hospitalaria, sino para evitar el contagio, debieron ser más contundentes? A ver, Liliana, yo voy a usar también una frase de don Alexander Solís. En algún momento don Alexander dijo, ¿para qué cerrar o qué ganamos con cerrar completamente el país si la gente no hace caso? Yo hice un llamado esta semana a los tomadores de decisión, pero el primer tomador de decisión que existe es el padre de familia, la madre de familia, el que se permite ir a un restaurante sin las medidas. Hay restaurantes que sí los tienen, pero me permito ir a la playa, me permito ir a un potrero ahí a comer entre todos. Conozco una familia que son 14 miembros de una familia que se fueron para la playa. De ellos, 10 terminaron internados, 4 en unidades de cuidado intensivo intubados. Claro, doctor, lo que pasa es que si en esta etapa de la crisis es válido todavía seguir apelando a la responsabilidad personal cuando estamos viendo lo que vemos en los hospitales, porque sí recordamos que al principio de la pandemia hubo un cierre, con eso se controló, cuando había infinitamente casos, unas cifras menores. Sabemos que la economía no lo soporta, pero se pudieron haber tomado otras medidas. No estamos hablando de cerrar el país. Es que aquí se ha querido dar a entender que es cerrar el país o no hacer nada. Por ejemplo, ¿qué medidas cree usted que pudieron haberse tomado o deberían de tomarse para evitar que ustedes sigan reventados en los hospitales? Tiene que haber algún grado de inmovilización de la población, no total, porque el país no se puede paralizar. La gente tiene que ir a todo lado y no se puede. O sea, la gente tiene que tener alguna responsabilidad, pero también exigir que exista limitación en algunas áreas, playas. Curso electivo, ¿usted cree que debería? Es bien complicado. El Colegio de Médicos ha dicho que ellos creen que debería suspenderse temporalmente, por lo menos. Es muy complicado, pero al menos por periodos cortos deberían de disminuirse por cantones, si usted lo va a presentar más adelante, los cantones que están en alerta roja, para evitar la transmisibilidad, disminuir la cantidad de personas en los autobuses y en los trenes, que sea efectivo. Los aforos que se cumplan,
Pero es que aquí hay dos cosas, que se establezca un aforo, pero que la misma persona responsable de cumplir ese aforo lo cumpla, porque hay aforos de 50% en restaurantes, en algunos lados, pero usted ve el restaurante, a mí me han llegado a ofrecer, me dice, no, es que todavía nos queda una mesa, y no, por Dios, yo ahí no me puedo meter. Ahí estamos frente a una falta de responsabilidad absoluta. Doctor Macaya, sin duda fue muy impresionante ver esta semana ese llamado que las gerencias internas de la Caja le hacen a la Junta Directiva de que estamos en una situación de SOS y que hay que piden a la Presidencia de la República que se decrete una alerta roja. Se les dice que no. Por parte de la Comisión de Emergencias dicen no, esa no es la ruta. ¿Hay falta de coordinación institucional en esta etapa de atención de la crisis? Bueno, antes de entrar a esa pregunta, yo quiero primero que nada reconocer y agradecerle al doctor Vargas y así como a él, a los 60,000 funcionarios de la Caja que se han partido el lomo en 14 meses de pandemia y que a 14 meses con ese agotamiento que menciona el doctor Vargas le estamos diciendo y ahora sí hay que ponerle, hay que trabajar más duro, con más estrés y con más riesgo en esta etapa. Así que nunca ha habido un momento donde el país entero dependiera tanto de la capacidad de respuesta de la Caja en sus 80 años de existencia. Ahora, la coordinación que usted pregunta, doña Liliana. Le pregunto yo y los gremios médicos también que dicen si realmente lo que ha habido es falta de coordinación institucional. Eso fue lo que se percibió esta semana. No, hay coordinación. La Caja, desde el primer caso, el 6 de marzo del año pasado, constantemente ha venido elevando el nivel de capacidad de atención, con ampliación de camas, con compras de equipo, con contratación de personal. Nosotros hemos contratado a casi 5,000 funcionarios adicionales para atender la pandemia y estamos ahora en una etapa nueva. En la penúltima semana de abril entraba un paciente a hospitalización cada 15 minutos. En la última semana de abril era cada 12 minutos. Y en la semana pasada era cada 9 minutos. A ese ritmo de demanda hospitalaria estamos llegando como país. Ahora, doctor, tal vez lo que nos sorprendió a la opinión pública, y tal vez porque no tenemos toda la información completa, es por qué en algunas etapas de la crisis el año pasado sí se hablaba de estamos derivando pacientes a hoteles que están desocupados, estamos considerando el Centro Nacional de Convenciones para ampliar, esas cosas se estuvieron discutiendo, de pronto esa conversación desapareció de las fuentes oficiales desde marzo y ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado del estadístico, estos casos vienen subiendo las hospitalizaciones y de pronto esta semana es que hubo el colapso. Eso es lo que a veces, digamos, se necesita un poquito más de contexto para comprender. A ver, nosotros en el pasado hemos hablado de valorar centros como el Centro Nacional de Convenciones, el Estadio Nacional, diferentes centros abiertos donde se pueda tener alguna capacidad de atención. El problema es que no es solo la cama en un espacio abierto. Hay que tener toda clase de servicios de apoyo para esos pacientes, desde radiología, laboratorio, nutrición, necesitan especialistas, enfermeros, toda clase de personal que en este momento se ocupan en el hospital. Entonces no es solo tener la cama, hay que tener el equipo humano alrededor de eso. Claro, pero eso ustedes lo saben desde el año pasado, digamos, cuando se hacen esas proyecciones, porque hablaba también, escuché a la directora del Hospital de Heredia decir que ella había salido a contratar o había tratado de salir a contratar enfermeros para refuerzo y que no habían encontrado ese personal. Sí. Sin embargo, el colegio de la Unión Médica Nacional dice que en el país existen 2,000 médicos desempleados y que ellos le van a ofrecer o han ofrecido una bolsa de empleo para tratar de suplir de estos profesionales. Entonces, si hay 2,000 médicos desempleados, digamos, yo entiendo clarísimo que no es que se van a poner hoy en una cama UCI, pero esas proyecciones se pudieron haber trabajado anteriormente o era... Bueno, es que un especialista no se forma rápidamente, es una cuestión de años. Y en la atención de estos pacientes que se complican, y ahí es donde tenemos la mayor limitación de camas, en las camas UCI, ahí estamos hoy 100 camas por encima del límite máximo. 100 camas por encima. Entonces, lo que está sucediendo es que
una mayor cantidad de pacientes de cuidados críticos está siendo atendida por la misma cantidad de especialistas. Y especialistas no solo el médico, el enfermero que tiene la experiencia en ese tipo de pacientes. Entonces se va diluyendo la atención del médico y los enfermeros en una mayor cantidad de pacientes y están atendiéndose en niveles de atención de complejidad más baja. Eso va a comprometer definitivamente nuestra capacidad de ofrecer la misma oportunidad de atención y el nivel apropiado para el paciente que está ingresando. Claro, tal vez ahí donde también viene la pregunta, por ejemplo, ¿por qué desde el año pasado se hablaba de esa posibilidad y la han ofrecido el sector hospitalario privado de apoyar, y sin embargo, hasta esta semana salieron unos lineamientos de cuáles son los pacientes no COVID que se podrían estar refiriendo ahí? También les contestó la Comisión Nacional de Emergencias que eso no se va a financiar con dinero del Fondo Nacional de Emergencias, sino que lo tiene que presupuestar la caja. ¿Cómo vio usted esta reacción y por qué eso no se había adelantado un poco más? Bueno, en el pasado, en estos 14 meses, no hemos requerido de camas del sector privado. Ahora estamos llegando a un punto donde cualquier cama es bienvenida. Ahora, dicho eso, todas las camas del sector privado no son la solución. Hay que sumarlas a esta guerra. Pero estamos hablando en el máximo de más o menos 120 camas no UCI. ¿Y cuál es la solución entonces? La solución es que no haya tanto contagio en la comunidad, porque al ritmo que estaban entrando la semana pasada, que era más o menos 150 hospitalizados por día, si sumamos 120 camas del sector privado, que hay que hacerlo porque cada vida cuenta, cada cama hace una diferencia para alguien. Y no tienen el acuerdo todavía, es decir, todavía no tienen las cifras de cuál es el monto que van a pagar y cómo lo van a hacer, eso todavía no está. Esa parte le corresponde al Ministerio de Salud de acuerdo a la Ley General de la Salud en el artículo 368 que dispone de que el Ministerio en estas situaciones puede disponer de estas camas. Pero ustedes le hicieron, la caja le hizo la consulta a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cierto? Sí, y eso por eso, es el Ministerio de Salud el que ejecuta con esa potestad que le da el artículo 368. Ahora, son para pacientes no COVID, ¿verdad? Estamos hablando de liberar camas y eso es parte de la estrategia. El liberar camas, ya sea no COVID en el sector privado, adultos mayores abandonados en nuestros hospitales, que tenemos que sacarlos con CONAPAM si son adultos mayores, con CONAPTIS si son personas con alguna discapacidad pero que no requieren hospitalización. Con el IMSS estamos en una discusión para que cuando un accidentado llegue al hospital del trauma y agota lo que se llama el SOA, el seguro obligatorio de automóviles, que no nos lo trasladen a la caja, que se lo dejen, porque eso es un paciente menos que está presionando a nuestros servicios que pueden ser cuidados críticos. Claro, entonces, vamos a ver eso que usted mencionaba y le voy a pedir a nuestro productor Martín que vayamos a la nota Ley de Salud, que estaba para el segundo bloque, pero para que veamos qué es lo que dice eso que mencionaba el doctor Macaya, la ley de la Ley General de Salud en cuanto a la posibilidad, porque mientras la Caja está tratando de negociar con los hospitales privados si pueden apoyar para desahogar los servicios de emergencia, la Caja le consulta a la Comisión Nacional de Emergencia si lo pueden hacer mediante el Fondo Nacional de Emergencias. La Comisión les dice que no, que la Caja lo tiene que hacer. Veamos qué es lo que dice la Ley General de Salud Pública sobre la posibilidad de contratar hospitales privados para desahogar el sistema de atención pública. El artículo 367 de la ley indica que en caso de peligro de epidemia, el Ministerio de Salud podrá declarar como epidémica sujeta al control sanitario cualquier zona de territorio nacional y determinará las medidas necesarias y las facultades extraordinarias que autorice totalmente a sus delegados para extinguir o controlar la epidemia. En el artículo 368 se indica que en caso de peligro, amenaza o invasión de epidemia, el Ministerio podrá disponer de edificios o hospitales públicos o privados por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete. La pregunta es, doctor Macaya, ¿el Ministerio de Salud no ha decidido hacer eso todavía?
Esto es algo que le compete al Ministerio de Salud. Pero por ley. ustedes son los que están necesitando capacidad hospitalaria. Estamos en una comisión, Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias y Caja. Cada uno tiene sus responsabilidades. Aquí hay que tener bien clara la cancha de cada uno. La Caja no es el que expropia a un hospital privado funcionalmente. Pero el Ministerio de Salud ya está considerando esta posibilidad de invocar este artículo de la Ley General de Salud, porque el artículo es claro en que lo puede hacer en caso de epidemia. Sí, esto es lo que va a suceder cuando tomemos o aprovechemos estas camas. ¿Pero ya se tomó la decisión el Ministerio de Salud? No lo hemos hecho todavía. Pero eso está en discusión en este momento. Con todos los directores de hospitales esta semana clamando porque tienen gente sentada en los pasillos, ¿esto todavía no se está considerando? Esto en estos días se va a estar definiendo ya. Okay. Vamos a hacer el primer corte comercial y al regresar vamos a conversar sobre qué fue lo que pasó con esos datos y también, como decía el doctor Macaya, aquí lo importante es controlar el virus. ¿Qué está pasando con el proceso de vacunación? Lleven las críticas sobre lo lento que ha sido. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus opiniones, observaciones y críticas. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy, que estamos analizando qué pasó en esta etapa de la crisis sanitaria. Los hospitales están al borde del colapso y los casos siguen creciendo. Tal vez aquí quiero retomar con nuestro invitado, don Agustín Gómez, el estadístico del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Cuéntanos desde cuándo empezó a subir esto y por cómo se explican ustedes desde el punto de vista de las dinámicas poblacionales, qué pasó con este disparador que hizo que haya más casos reportados, más hospitalizaciones y más fallecimientos. Sí, aquí hay que entender la dinámica del virus, de cómo nos fue en el 2020, digamos, cómo terminamos ese primer año y qué empezó en los primeros meses de este 2021. ¿Por qué hago esta referencia? Porque el virus durante el 2020 fue un aprendizaje para todo el país y para todo el mundo sobre comportamiento, sobre transmisibilidad, sobre qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cuáles eran las medidas que se tenían que aplicar y demás. Y aún así se emitieron ciertas medidas que ayudaron a contener la propagación del virus en su momento, y de ahí fue que se derivó que por lo menos al mes de diciembre nosotros cerráramos con una cantidad de cerca de 29.000 casos reportados durante ese mes, en donde veníamos acumulando una cifra importante en los meses de noviembre, de septiembre. Cuando empieza enero de este año, se nota un comportamiento relativamente estable con una tendencia a la baja para ya mediados de febrero, y esa tendencia a la baja es lo que nos indicó el cambio en la curva. ¿Eso qué quiere decir? Empezó un descenso sostenido por primera vez desde casi que inicios de la pandemia. Esto marca lo que se podría denominar en epidemiología y los expertos en esa área como el posible final de una ola pandémica. Y ahí fue donde probablemente empezamos con el relajamiento y a partir de cuándo empieza a cambiar el comportamiento de nuevo en forma exponencial hacia arriba. Sí, hay una tendencia marcada hacia la primera semana de marzo, en donde previos días venía un incremento importante de casos, y eso es algo que también los que nos están escuchando deben entender, de que no es necesariamente que de un día para otro brinquemos a 2.000, a 3.000, a 4.000. A veces los pequeños cambios acumulativos de un día para otro pueden empezar a dar señales de alerta temprana. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio, o que puede existir un patrón en el comportamiento, en el reporte de los casos diarios, que nos está indicando que la cosa se puede llegar a complicar. Ese cambio por ahí de la primera, segunda semana de marzo empieza a notar un reporte creciente y sostenido, el cual a la hora de llegar al tema de Semana Santa se dinamiza todavía más por el tema de las aperturas, de las restricciones. Recordemos que durante varios meses de este primer año las medidas sanitarias estaban vigentes en función de protocolos, de lavados, de qué se podía hacer y demás, pero habían otras medidas que se habían suprimido en su momento, y estaba todo el proceso de reactivación económica. Claro, pero empieza sí. Entonces en marzo, coincide eso con inicio de clases presenciales, y luego, dice usted, remonta en abril con Semana Santa. Antes de las clases presenciales ya había un comportamiento importante. Recordemos que también la apertura de los centros educativos
obviamente por razones claras pueden iniciar una propagación la cual no ha sido sostenida y por lo menos en los datos que se han estado reportando es importante analizar, pero ya desde antes se venía dando y esto puede estar asociado. Sí. Don Agustín, ¿eso es posible decirlo sin estar testeando niños en escuelas? Digo, porque decir que no hay transmisión a través de los niños de escuela, yo entiendo, pero no sé cómo se hace eso si usted no está testeando, digo, no a los enfermos, no sé si habrá una forma de que se pudiera hacer una selección de centros educativos y empezar a testear masivamente para saber realmente si los niños están o no transmitiendo el virus a sus casas. Conozco el caso, al menos un caso cercano de alguien que el virus llegó a través de un niño al hogar y la madre murió. Recordemos que nosotros, tal vez para que los que nos están escuchando entiendan, parte de las estadísticas que nosotros analizamos vienen de los reportes oficiales del Ministerio de Salud, digamos todos los reportes epidemiológicos que menciona el Ministerio todos los días, y también hemos estado empezando a analizar muy preliminarmente la base que tiene o el reporte que hace el Ministerio de Educación Pública sobre los casos que se han estado contagiando por centros educativos. Ese es un estudio que todavía estamos en proceso de coordinación a nivel del equipo de trabajo del Observatorio del Desarrollo, que son 9 unidades académicas que estamos participando para ver ese efecto. No, digamos, ese análisis en específico se puede cuantificar a través de un estudio que hemos estado realizando con el doctor Rojas en la Escuela de Estadística, que es el medir los efectos de las medidas sanitarias o el efecto de las medidas sanitarias, en donde en ocasiones pasadas sí hemos medido el efecto, por ejemplo, de lo que son el trabajo remoto, lo que son las restricciones vehiculares nocturnas o diurnas, el cierre de playa y demás, y cuánto eso podría aportar a la disminución de casos promedio por semana. Claro, sería interesante ese estudio para, en el caso de estudiantes de primaria y secundaria para determinar. Claro, aquí lo importante es que se puedan tener acceso a la información, a los datos, tanto en tiempo y en forma para poder replicar estos modelos. Existen muchas investigaciones, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica hizo toda una investigación para poder hacer la aplicación de las pruebas de aptitud académica para ver el impacto que tenía, digamos, aplicar 60.000 pruebas a nivel nacional en todo el territorio y cuál era la probabilidad eventualmente de contagio o la probabilidad que se podía haber expuesto una persona a la hora de desplazarse a un centro educativo. Entonces sí existen métodos para poder cuantificar y es algo que sí les comento dentro del equipo de trabajo. Ya hemos empezado este aproximamiento con el Ministerio de Educación Pública para tratar de apoyarlos en eso. Sí, es algo que se está en conversación y en análisis. Para puntualizar, ¿qué pasó entonces esta semana? Vimos 3 días consecutivos donde la tasa de contagio creció, pasó inicialmente de 1,06, luego a 1,11 y luego a 1,16. Al momento de grabación de este programa no sabemos todavía la del viernes, pero sí eran 3 días de una tasa creciente, a pesar de que había una proyección de que esta semana iba a empezar a bajar. Sí, aquí hay que entender que la tasa de reproducibilidad toma la fuerza o la intensidad con la cual se están reportando los casos y hace un análisis tanto para atrás, para poder hacer una estimación con un rezago de 14 días. ¿Qué es lo que pasa? Si hay incrementos fuertes en los reportes diarios, obviamente eso afecta la magnitud o el reporte de ese indicador. Lo importante no es solo quedarse con la tasa de reproducibilidad como tal, que es 1,16, eso que quiere decir que 100 personas contagian a 116 en una nueva generación, sino también contextualizarla con el resto de la información o de los datos epidemiológicos que arroja el Ministerio. ¿Para qué? Para poder entender cuáles son aquellos sitios en los cuales se ha estado dando una dinámica un poco diferente o una dinámica en la cual se ha estado impactando de una forma más fuerte. Por ponerles un ejemplo. ¿Ustedes sí encontraron lugares donde esa tasa de contagio ha sido mucho más fuerte? ¿En qué cantones creció más rápido? De hecho, tal vez para los que nos contextualicen, el dato que mencioné al principio de diciembre, de esos 28.000 casos que acumulamos en ese mes, es porque en los primeros días de este mes de mayo, hemos acumulado una cifra similar. ¿Eso qué significa? En los primeros reportes llevamos cerca de 28.000, 29.000 casos que se han diagnosticado, casos nuevos, y ese es el acumulado que llevamos, ¿verdad? Entonces, la dinámica o la forma de contagio sí se ha focalizado en ciertos cantones y en ciertas zonas, las que mayoritariamente son dentro del área metropolitana, digamos, dentro de lo que es el GAM. Tenemos, por ejemplo, en los últimos reportes, ya les comento el dato. Porque exacto. Yo veía... Tenemos Alajuela, digamos el cantón como tal, y esto lo que les voy a mencionar es como el acumulado de los primeros días del mes. Solo el cantón de Alajuela acumuló 2.371 casos, después le sigue San José,
con 2.259, le sigue Cartago, Desamparados, Heredia, Pérez Celedón. El caso de Pérez Celedón es muy interesante. San Carlos, Pocosí, Goicoechea, La Unión, Punta Arenas, Alajuela, Santa Cruz, y podemos ir ahí, digamos, yo veía, nombrando Agustín, algunos. Sí. Tal vez para contextualizarlo, ¿qué significa que algunos cantones tengan tasa de contagio de entre 1.51 a 2,5? Eso significa que el virus se está manifestando de una forma más rápida, o la transmisibilidad del virus se está manifestando de una forma más rápida en esos cantones. ¿Eso o sea, que ahí se está contagiando más rápido. Que los reportes que se están dando en esos cantones se han mostrado una aceleración. Por ejemplo, hay cantones que han estado... Acerrí, Zarcero, Sarapiquí, La Cruz, Ojancha, Dota y Río Cuarto. Son 5 cantones que tienen de 1.51 a 2.50. Eso no requeriría una intervención específica ahí si ya la data está determinando que ahí está, como dicen, suelto, eso. Sí, correcto. Hay que entender también, por ejemplo, el Río Cuarto es un cantón también interesante por el tipo de comportamiento. Recordemos que la tasa trabaja en función de los reportes diarios. Entonces, Río Cuarto es un cantón que ha estado reportando, tal vez no mucha cantidad, pero ha estado presentando incrementos importantes. Por ejemplo, un día estaba reportando 3 casos y al día siguiente pasó a reportar 6, 8 o más casos en un periodo de tiempo muy corto, y eso es lo que hace, es disparar la tasa de reproducibilidad y nos genera una alerta. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Comprender esa dinámica para poder identificar no solo qué es un cantón, sino cuáles son las áreas. El Ministerio pone a disposición también la información a nivel distrital. Entonces, el conocer cuáles son los distritos en los cuales se ha concentrado esta dinámica permite que los tomadores de decisión, los alcaldes o las comisiones de emergencias locales, puedan atender la emergencia de una mejor manera. Por ejemplo, Pérez Celedón, que lo mencionaba antes, la pandemia está muy focalizada en 2 distritos y ha sido sistemático desde inicios de este año, que es San Isidro de General y Daniel Flores. Entonces, el comprender cuál es la actividad económica, qué es lo que está pasando en esas zonas, porque hay tanto, digamos, contagio tan sistemático a lo largo del tiempo, nos hace comprender qué acciones son las que tenemos que tomar. Claro, pero no se están tomando. Ahí es donde viene la segunda consulta que hace uno a los tomadores de decisiones, y esperamos en próximos programas aquí contar con el señor ministro de Salud, a quien varios diputados aprobaron una moción para que comparezca ante la Asamblea Legislativa, no solo por los señalamientos que ha hecho la Contraloría de debilidades en el manejo de la data, sino también en el avance del proceso de vacunación. Y ahí quiero preguntarle al doctor Macaya, porque usted decía que hay que, además de hacer el trabajo de reforzar hospitales y el personal médico, ¿cómo paramos el contagio del virus? Y doctor, ha habido una crítica de que el proceso de vacunación no ha avanzado lo suficientemente rápido. Bueno, el proceso de vacunación, ¿contra qué país nos estamos comparando? Vamos a ver este gráfico. Voy a pedirle a mi compañero Martín que veamos este gráfico que hicimos del sitio Our World in Data, que sé que en las presentaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social también lo utilizan. Es uno, Martín, que se llama Cobertura VAX. Vamos a ver este gráfico, ese sitio que ha estado sistematizando la estadística a nivel internacional. Ahí vemos población vacunada. Dice, si tomamos en cuenta la cobertura tanto de primera como segunda dosis, nuestro país avanza en cobertura por debajo de países como El Salvador, República Dominicana, Brasil, Chile o Uruguay. Si estamos por encima de Panamá y México, vamos a precisar de nuevo ahí, Costa Rica está por debajo de Estados Unidos, Chile, Uruguay, Argentina, Dominicana, Brasil y El Salvador, y solo estamos por encima de Panamá y México. Eso es el gráfico de tanto en la zona gris, son 2 dosis, y el porcentaje de población celeste que tiene más dosis. Usted me pregunta, doctor, con respecto con qué nos comparamos, ¿cómo usted esa comparación? Bueno, ese es al jueves. Sí, de esos países, el único que está aplicando las dosis, digamos, de vacunas que han sido aprobadas por entes de alta vigilancia sanitaria muy estrictos es Estados Unidos. Los otros no están usando una vacuna que tiene ese nivel de aprobación y de evaluación. Ahora, tómese un país Doctor Macaya, entonces lo que usted está diciendo es que el nivel de aprobación es más importante que la cobertura de la población, porque usted está entonces diciendo que esa decisión de Costa Rica de utilizar solo vacuna que tiene esas aprobaciones es mejor que la decisión de Chile, Uruguay,
Panamá. Bueno, primero que nada, esa decisión la toma la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Pero si vemos los países... ¿Podemos volver al cuadro? Por ejemplo, vea por ejemplo, ahí está Uruguay. Uruguay está muy avanzado en su esquema de vacunación. Si uno ve el año pasado, Uruguay pasó el año como si esta pandemia no fuera con ese país, ¿verdad? Muy pocos casos, muy pocos fallecidos. En lo que va de este año, en estos meses del 2021, sobrepasó a Costa Rica en mortalidad, en muertes per cápita y en casos per cápita. Vamos a ver otro. A pesar de estar tan avanzados en este esquema de vacunación. Vamos a ver el otro cuadro, que es el de nuevos contagios. Ese también está, lo hemos tomado del sitio Our World in Data, es el que se llama nuevos casos. Y ahí, digamos, si comparamos ese indicador, que es nuevos casos diarios confirmados por millón de habitantes, y hacemos el ejercicio de compararlo con países como la India, Estados Unidos, pero también Chile, República Dominicana, y vecinos como El Salvador y Panamá, con datos nuevamente, esto es al jueves 12 de mayo, al final del día. En ese momento, el gráfico fue cuando se elaboró. Costa Rica, doctor, es el que tiene la tasa de contagio más pero ahí alta no pusieron Uruguay. Por millón de habitantes. Bueno, podemos incluirlo, pero digamos Chile, sí, República Dominicana, sí, y El Salvador, sí, estaban en el otro cuadro, tienen porcentajes de vacunación más altos de cobertura que nosotros y tienen tasas de contagio. Bueno, ahora que se están evaluando estas vacunas en la comisión porque están avanzando en sus aprobaciones, eso podría cambiar. Además, se ha desplegado la pregunta una iniciativa... es, entonces no hemos sido lentos con eso, porque supe que la Caja Costarricense de Seguro Social hasta hace 1 o 2 semanas empezó a habilitar algunas unidades para vacunar los fines de semana. Dice usted que ahora van a empezar a considerar otras Pero eso otras no vacunas. Es porque hay sobrante de vacunas y hasta ahora se nos ocurre vacunar los fines de semana. Es porque cada semana nos llegan más vacunas. Entonces antes tal vez hasta el viernes ya daba suficiente para vacunar lo que nos había llegado la semana anterior, porque hay un esquema donde nos llegan todos los martes las vacunas, se distribuyen y empiezan a vacunar el lunes de la semana siguiente y vacunan de lunes a viernes, porque esa es la vida útil una vez que las vacunas, especialmente las de Pfizer, que hay que descongelar de menos 70 a grado de congelación y de refrigeración y no congelación, daba suficiente tiempo de lunes a viernes. ¿Usted está satisfecho sí. con el nivel de cobertura que tiene la campaña de vacunación contra el COVID hasta el momento? Doctor, considerando las críticas de las observaciones de un informe de la Contraloría General de la República que encontró brechas. Obviamente uno siempre quiere más. Y en el tema de vacunación estamos haciendo todo lo posible como país para acelerar la entrega de vacunas. Se ha desplegado un esfuerzo diplomático con Estados Unidos para tratar de proponer un canje, de que nos den del inventario que ya tienen y ya están llegando a niveles de disminución de retornos sobre el programa de vacunación diario en Estados Unidos, que nos adelanten dosis y nosotros se las devolvemos cuando nos entregan los que ya se han pedido. Esa petición se hizo ahora en abril, la hizo el presidente de la República al presidente Biden, y también se anunció esta semana la compra de 2 millones más de dosis, pero que llegan hasta en julio. ¿Es un poco tarde, doctor Macaya? Bueno, el esquema de la proyección de las vacunas, la llegada de esas vacunas está programada por trimestre. Y lo que se busca es adelantar todas las compras hechas, ¿verdad? Eso es algo que no sabemos si se va a dar, pero se están haciendo muchos esfuerzos diplomáticos para que eso se dé. Al mismo tiempo, hay una reciente publicación de que separar más el tiempo entre la primera dosis y la segunda podría no ser negativo en términos de la respuesta inmunológica. Lo leí, pero eso permitiría además entonces vacunar con la primera dosis a una mayor velocidad. Exactamente. Pero sí me admite, doctor, que cuando uno ve esos comparativos del avance de cobertura con otros países, sí, Costa Rica no lo está haciendo de todo tan bien. Bueno, esos países tienen más mortalidad que Costa Rica. Bueno, eso es cierto.
y la letalidad en esos países ha sido mucho más alta. Claro, Entonces, pero también escuchaba la explicación que alguien me dio el otro día, que eso tenía mucho que ver también con que Costa Rica tenía un sistema de salud muy robusto, muy que había podido responder en las etapas primarias de la gente enferma, pero cuando llegamos a estos niveles de contagio pudiera ser, y empiezan a colapsar el sistema, pudiera ser que aumente la mortalidad. No sé, don Agustín, si eso es un poco lo que hemos visto la última semana, por lo menos en cómo explican ustedes ese aumento de mortalidad. Sí, aquí hay que entender, digamos, la forma en la cual ha ido cambiando el promedio de fallecimientos por día, inclusive cómo se ha ido evolucionando. En los últimos días hemos tenido también registros importantes en aumento en la cantidad de fallecimientos, y si lo analizamos en 2 periodos cortos, la cantidad de personas que han fallecido en los primeros 7 días de este mes andaba en promedio cerca de los 18 personas, y en los siguientes 7 días aumentó a 24. Entonces, eso es lo que nos está indicando, es una posible aceleración en la letalidad de las personas. Hay que entender las diferentes causas por las cuales una persona fallece por COVID y cómo eso impacta de los registros, que es lo que nosotros estamos analizando. Pero sin duda, si uno empieza a analizar la intensidad y el patrón, hay variables estadísticas, tanto internamiento, fallecimiento, que nos apuntan a que es muy probable que sigamos en incremento y en cantidad, e inclusive ya las autoridades también lo han indicado sobre el nivel de saturación. Ya escuchábamos al doctor Marcos sobre cómo es la complejidad y la vivencia de despedir a los familiares, y esto puede seguir en aumento. Ese es el problema. Aquí hay que entender que por un tema de volumen de personas y de casos, y lastimosamente hay que ponerlo así, no es lo mismo estar en un orden de reporte de 200 o 300 casos, que lo tuvimos en un momento, a estar en un orden de reporte de 3.000, en donde un porcentaje va a estar llegando a necesitar atención y un porcentaje lastimosamente va a fallecer por las causas asociadas. Entonces, si estamos hablando de estos 28.000 casos, hay que entender que un porcentaje va a necesitar, anda en alrededor del 5%, un porcentaje va a requerir algún tipo de hospitalización, y un porcentaje que puede andar en el orden del 1,2, 1,4 que conversábamos previamente, va a fallecer. Entonces, si empezamos a analizar por volumen, matemáticamente va a ir creciendo la cantidad de personas que van a estar falleciendo o que van a estar ingresando a un sistema hospitalario, y eso es algo que nadie quiere, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que está viviendo, doctor Marco, ustedes y todos sus colegas de personal médico en los hospitales. Empiezan a ver, por ejemplo, le escuchaba usted el otro día, que las personas que cuando ya llegan al hospital es que ya llegan más malitas, ¿verdad? No es como antes, que tal vez apenas empezaban a sentirse mal, llegaban. Estamos viendo 2 cosas. Uno, que las personas llegan más graves, pero especialmente que llega gente más joven. Si usted hace el comparativo, y el señor de la Universidad de Costa Rica probablemente tendrá este dato, en mi hospital, en términos de 3 semanas, la edad promedio bajó 19 años. Así de grave, porque esto es gravísimo, porque ahorita la edad promedio está en 54 años, cuando la edad promedio de nuestros pacientes en SEACO era 76, 77 años. Aquí hay un fenómeno que es vacunación, probablemente a ese grupo de poblacional, pero son personas más jóvenes que llegan con una enfermedad más comprometida, especialmente las personas obesas y las personas hipertensas. Con factores de riesgo. Sí, y esos 2 factores de riesgo son muy significativos. Algunos de ellos pueden tener que ver también con el autocuidado, con lo que tiene que ver con obesidad. Entonces, este grupo de personas también, al ser jóvenes, digamos que su tiempo de estancia hospitalaria es más retador, porque tienen más recursos que las personas un poco más longevas en algunos aspectos. Claro. Claro, tal vez, don Agustín, muy concretamente, dígame cuáles son los 2 grupos, porque en el reporte que usted me envió estaba cuáles son los 2 grupos etarios en los cuales subieron las hospitalizaciones. Hospitalizaciones, digamos, se puede analizar, no lo tengo aquí a mano, lo que tengo es fallecimientos, pero fallecimientos sí está en el orden de, por lo menos de los últimos días, en los grupos que más se ha estado reportando, de 45 a 60, y también proporcionalmente de 60 a 84, pero sí se ha focalizado en un grupo más compacto, como mencionaba ahora el doctor, y en donde los reportes, obviamente el proceso de vacunación ha ayudado a disminuir, y eso sí se ve en la tendencia de fallecimientos en función de los grupos de 85 digamos en adelante, 85 y más, pero eso ha empujado
la presión al siguiente grupo etario, ¿verdad? Claro, es otro grupo etario que no le llegan las vacunas aún. Doctor Macaya, otra consulta, porque también han estado hablando los expertos de que un mayor testeo ayudaría muchísimo a esto para controlar el virus. Sin embargo, Costa Rica no lo está haciendo. Hay quienes sugieren que las pruebas de saliva ayudarían muchísimo en esto. La Universidad de Costa Rica desarrolló un protocolo, un instituto de la Escuela de Farmacia, de la Facultad de Farmacia. Va al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud le dice usted tiene que pedir, coordinar con la caja dura 4 o 5 meses en contestarle, y entiendo que esta semana le contestó que no le veía ningún valor a este protocolo de pruebas en saliva de la UCR. ¿Me puede explicar por qué? Es que lo que estaban pidiendo es una investigación, no era una tecnología ya llave en mano. Era básicamente que la caja participara en un estudio de investigación para validar la tecnología, que es diferente. Esto es similar a otro caso donde claro, pero evidentemente, doctor, pero la caja en un inicio apoyó el desarrollo de suero equino de la Universidad de Costa Rica, que tampoco era una cosa que ya estuviera llave en mano, lo iban a desarrollar, y ustedes ahí sí estuvieron incluso probándolo. ¿Qué hace eso diferente a las pruebas en saliva? Porque ya tenemos una capacidad de nuestros laboratorios, se están haciendo toda clase de pruebas, los microbiólogos están sumamente saturados de trabajo, y entonces esto es algo que entra en ese contexto. En el tema de sueros equinos estamos hablando de un tratamiento que no existe. Pero hoy tenemos pruebas. Que es un desarrollo de una prueba rápida que ayudaría en una forma mucho más eficiente a encontrar las personas enfermas y controlar. Y hay quienes dicen que entre los beneficios que se señala a este tipo de pruebas son aumentar positividad para detectar olas a tiempo, monitorear el estado de contagio en escuelas, colegios, pequeñas y medianas empresas, transporte público, desarrollar modelos de mayor precisión para predecir, determinar el efecto de campañas de vacunación, etcétera. La caja no le ve valor todavía a esto. No, por supuesto que una prueba con esas características le vemos valor, pero ojalá venga ya desarrollada. Y en el contexto de esta situación, quiero decir que la definición de un caso de sospecha para una prueba de laboratorio varió hace unos días. Y con eso probablemente van a calificarse como caso sospechoso el triple de lo que hoy se ve. Hoy estamos detectando más o menos o haciendo más o menos 3.000 pruebas por día. Entonces probablemente se triplique el volumen de pruebas que se realicen por el cambio de la definición de un caso sospechoso. Eso implica detección más temprana y aislamiento más temprano. Pero usted me está diciendo que ese cambio se va a dar simplemente por un cambio administrativo en una definición. Eso se pudo haber hecho hace mucho más. Bueno, es que hace mucho más no teníamos tantos casos. En estos momentos tenemos la carga que tenemos, entonces se baja el umbral de cómo se califica un paciente o un caso sospechoso. Antes no teníamos el volumen, digamos, para bajar ese umbral a donde ya se bajó hace unos días. Claro, ya para terminar, doctor Macaya, ¿qué le dice usted a la población costarricense? ¿Cómo va a responder la institución ante los directores de hospitales y pacientes la próxima semana? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, yo quiero decirle a la población costarricense que una pandemia es un tema nacional, que esto requiere de un esfuerzo todo país. La institución que está poniendo el pecho a las balas definitivamente es la Caja, junto con otras instituciones del Estado con la cual coordina, pero tenemos que todos ponernos el sombrero de que estamos en guerra contra este virus. Eso implica, como dijo el doctor Vargas, padres de familia, implica comportamiento responsable, el uso adecuado de la mascarilla, del aislamiento o el distanciamiento social, el lavado de manos, todo lo que ya sabemos. Llevamos 14 años de entrenamiento para este momento. Y este es el momento que tenemos que unirnos como país porque estamos enfrentando un reto como nunca lo hemos enfrentado en términos sanitarios. Eso tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales y esto requiere de sacrificio. Eso todo mundo lo sabe, es parte de salir de esta crisis y solo juntos vamos a salir. Pero es un esfuerzo todo país. Si le estamos apostando a que esto se resuelva en los hospitales, eso es una guerra perdida.
Así es, una guerra perdida. Don Agustín, voy a pedirle a usted que en un minuto nos dé sus conclusiones finales, proyecciones para esta semana que sigue desde el conocimiento de los datos. Sí, yo creo que esta semana hay que ir analizando la información con cautela todos los días cuando se liberen los reportes epidemiológicos y entender que este es un comportamiento dinámico, entender que los números grandes asustan, pero también entender de que existen medidas de contención, de que existen protocolos, de que la responsabilidad está en cada uno de nosotros de realmente desacelerar la forma en que hemos venido acumulando la cantidad de casos, lo cual ya, por lo menos en las últimas 2 o 3 semanas, no hemos estado creciendo tanto a pesar de las cifras tan alarmantes de la última semana. Pero sin duda el crecimiento por un tema de volumen se va a venir dando, vamos a seguir escuchando lastimosamente tal vez el nuevo récords que no queremos escuchar. Y es muy probable que de acuerdo a las estimaciones nos podamos estar moviendo en 1 o 2 semanas más todavía en este umbral de ojalá los 2.500, 2.200 antes de empezar a descender y ojalá no lleguemos a estacionarnos en un umbral de los 3.000 casos. Muchísimas gracias, Agustín, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Seguiremos con ustedes llevándole el pulso a estos datos. Doctor Vargas, su reflexión final y sobre todo, ¿qué necesita el personal médico de la organización institucional que está manejando esta crisis y de la gente en Costa Rica? El primero es un mensaje para la población, decirle que si bien los médicos, enfermeras y demás personas que los atienden están exhaustos, ellos siguen trabajando, las personas siguen con el compromiso y nuestro compromiso como institución y desde los planos operativos es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Sin embargo, el mensaje, la devuelta a quienes toman decisión, que son, como dijimos, desde el padre de familia hasta las instituciones del Ejecutivo, es, a ver, padre y madre de familia, no le den la responsabilidad de la seguridad a alguien más. Ustedes son los principales responsables de la salud de su familia, de sus hijos, de sus hijas. Los médicos, enfermeras, terapeutas a lo largo de la institución están dando lo más. Tenemos nuestros propios muertos también en la institución. No permita que usted llegue a una cama de cuidado intensivo que necesita y que no se le puede ofrecer. Muchas gracias, doctor Vargas. Así es, necesitamos avance en la vacunación, necesitamos que haya más detección temprana, necesitamos que haya mejor manejo de datos, pero necesitamos que usted también realmente asuma su responsabilidad. Antes de irnos, quiero compartir con ustedes este gráfico que me envió el infectólogo, el doctor Álvaro Áviles, del Hospital México, que probablemente usted ya conoce, pero que en vista de que estas gráficas nos demuestran y las miles de muertes y hospitalizaciones que no tenemos control, para que entendamos clarito el nivel de barrera que podemos ponerle al virus con el uso adecuado de las herramientas que tenemos. Veamos. Vea estos escenarios. Si tuviéramos una persona positiva de COVID que está cerca de otra sana. Si ninguno de los dos usa mascarilla, el riesgo de contagiarse y enfermarse es de un 90%. Vea lo que pasa si frente a esa persona positiva, que muchas veces ni sabemos que está enferma porque es asintomática, la otra persona que está cerca usa la mascarilla. Ahí el riesgo de enfermarnos se reduce en un 30%. Ahora, si por el contrario, quien usa la mascarilla es la persona enferma, aunque esté cerca de una persona sana, con solo cubrirse su boca y nariz con el cubrebocas, el riesgo de que esa persona sana se contagie baja a solo un 5%. Veamos el cuarto escenario. Tanto la persona enferma como la persona sana usan correctamente la mascarilla, pero están cerca. Aún hay un riesgo de contagio, pero baja a un 1.5%. Ahora, si la persona positiva de COVID y la persona sana, ambos usan mascarilla y además mantienen estrictamente un distanciamiento de 2 metros, ojo, en espacios abiertos, ahí el riesgo casi se va a 0. Uso correcto y riguroso de la mascarilla, lavado de manos, protocolo de distanciamiento social. No salga si no tiene que salir, deje eso a los que realmente tienen que salir porque tienen que comer. Y sobre todo, responsabilidad. Y no se le ocurra, de verdad, se lo digo, pensar en que no se va a vacunar. Es que el daño no se lo hace solo usted, se lo está haciendo al resto de la sociedad porque nos ponemos la cuesta más para arriba para llegar a esa ansiada inmunidad de rebaño.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias, doctor Macaya, doctor Vargas, a don Agustín del Observatorio. Gracias por su participación. Les esperamos aquí el próximo domingo en Estado Nacional.